cuidado, que esté tapando al cuate. Arrancamos, buenas tardes, 3 de la tarde en punto, en vivo y en directo desde los estudios centrales de Aviala Televisión. No tenemos otros, no, mentira, tenemos, este es el estudio 1 y aquí al ladito hay el estudio 2, que nadie utiliza porque somos un canal pobre, humilde, pero honrado. Hoy vamos a hablar de los... Me agacharé. Hoy vamos a hablar... Ya me está enfocando el Bismarck. Ya me puedo... Ya, no. Los acuerdos de Isaac. ¿Qué son los acuerdos de Isaac? Son una muestra más de colonialismo sionista en América Latina. ¿Y a qué hacen referencia los acuerdos de Isaac? A los acuerdos de Abraham. ¿Y qué son los acuerdos de Abraham? La normalización de relaciones diplomáticas, comerciales, políticas que ha intentado desde antes de octubre del 2023 el Estado terrorista de Israel, genocida, infanticida, con los países árabes. Eso saltó por los aires en octubre del 2023 porque ¿qué país árabe iba a tener unas relaciones normales, diplomáticas, comerciales, políticas, de todo tipo, culturales, con un país que está cometiendo un genocidio, con un país que está masacrando a un pueblo árabe como el palestino? Muchos países árabes se han callado en 7 idiomas y han seguido teniendo relaciones por debajo y por encima con los terroristas genocidas de este señor, criminal de guerra Benjamín Netanyahu. Le dicen Bibi Netanyahu, y algún día pagará los crímenes de guerra, y algún día pagará por los más de 22.000 niños y niñas asesinadas, y algún día pagará por intentar hacer desaparecer a un pueblo de la faz de la tierra. Algún día pagará este señor y sus cómplices, porque no se comete un genocidio si no hay complicidad del resto de los países, y la Unión Europea es cómplice, y Estados Unidos es cómplice. Bueno, Estados Unidos le da las bombas a los nazisionistas, y muchos países árabes se callan, y los acuerdos de Abraham estaban a punto de impulsarse para restablecer relaciones diplomáticas entre Israel, el ente colonial, y Arabia Saudita, el mayor productor de petróleo del mundo, y otros países de las monarquías petroleras del Golfo Pérsico, es decir, Bahrein, Arabia Saudita, ya hemos dicho, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait. Todos sí, miraremos para otro lado y establezcamos relaciones diplomáticas con Israel, para que Israel, y esto tiene que ver con la geopolítica mundial, para que la India exporte sus productos hacia Europa, pase por la península arábiga, por el canal de Suez, por el Mar Rojo, y a través de Israel, que ocupa una posición geopolíticamente clave, lleguen los productos de la India a Europa. ¿Para qué? Para hacerle la guerra también comercial a la China. Lo que está pasando en Palestina es un laboratorio y engloba y afecta a la geopolítica mundial. Los acuerdos de Abraham no se pudieron firmar y ahora en América Latina se están tratando de implantar los acuerdos de Isaac. ¿Y quién es el señor que los está impulsando? Este señor que tengo aquí, obviamente. El amigo de los nazisionistas, tan culpable como ellos, el señor Javier Gerardo Milei, presidente de la República Argentina, que le da la mano y tienen los dos las manos manchadas de sangre, y que está impulsando como alfil en este tablero geopolítico en Sudamérica, en toda Latinoamérica, que está impulsando estos acuerdos de Isaac. ¿Para qué? Para que se normalice relaciones diplomáticas todos los países de América Latina con el ente colonial, genocida, asesino, infanticida de Israel. Y ya lo hemos visto acá en Bolivia, ya se les ha retirado las visas a los turistas soldados sionistas para que después de estar masacrando y haciendo un genocidio vengan a descansar plácidamente a las playas desiertas del Beni, a Rurrenabaque, al Salar, cobran una buena platita después de su servicio militar, que son 2 años y 3 años, para las mujeres y para los hombres obligatorio. Después de cometer masacres vienen a hacer turismo por toda América Latina y les acabamos de quitar la obligatoriedad de las visas. Debería ser recíproco, ¿no?
Bueno, no hay reciprocidad, pero esto es parte, esas visas son parte de estos acuerdos de Isaac, que se desconocen, que se ignoran. Se habla poco de estos acuerdos de Isaac, pero el Ecuador de la ultraderecha con Noboa ya ha firmado estos acuerdos, Argentina también, Chile lo va a hacer a partir del próximo año porque va a vencer el ultraderechista nazi José Antonio Kast, que alaba la dictadura de Augusto Pinochet Ugarte, y también Chile se va a incorporar a partir del triunfo de Kast en las próximas elecciones, segunda vuelta de la tercera semana de diciembre, ya queda poco. Chile, Argentina, Ecuador con Noboa, El Salvador con Bukele. Hoy Donald Trump acaba de recibir un premio de la paz por parte del criminal de guerra, porque no hay otra manera de decirlo, Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Hoy se está celebrando en estos momentos el sorteo para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Parece que solo se va a jugar en Estados Unidos, porque el Mundial de Estados Unidos. Y como el comité de Oslo del Premio Nobel de la Paz de Noruega no le ha dado el Premio Nobel de la Guerra a Donald Trump, hoy Gianni Infantino, al que Donald Trump le dice Johnny, es incapaz de decirle Gianni, le dice Johnny. En fin, es la ignorancia con patas el señor Donald Trump. El señor Donald Trump ha recibido un premio hoy de la paz por parte de la FIFA. La FIFA tiene manchadas las manos de sangre, ese mundial va a estar manchado, porque la FIFA ha sido incapaz de sacar a Israel de las competiciones internacionales y sí lo ha hecho con Rusia. Doble baremo, doble rasero, hipocresía con letras grandes en mayúsculas. Un premio Nobel, un premio de la paz le da el fútbol al señor Donald Trump, que no sabe si la pelota es redonda o cuadrada. En fin, Donald Trump está asumiendo las tesis de la ultraderecha en todo el mundo. Ha dicho hoy que Europa está en decadencia por culpa de la invasión de los migrantes, que Europa se está manchando, que la civilización europea está siendo destruida por dentro por culpa de los latinos, los negros, los árabes, los migrantes, que han huido del sur porque el sur ha sido expoliado y saqueado por el norte. Es mucha hipocresía, pero Donald Trump está asumiendo todas las tesis de la ultraderecha una tras otra, en crisis en cuanto al cambio climático y la crisis climática, en cuanto a la migración, y Donald Trump ha llegado a pisar otra vez fuerte en América Latina, por eso está expoliando, por esto está saqueando, por eso está a punto de una invasión terrestre contra Venezuela, por eso se acrecienta y se agudiza el bloqueo contra Cuba, por eso van contra Cuba, Venezuela, Colombia, Nicaragua, luego vendrán por nosotros, nuestro litio, si es que no lo regalamos, y todo esto también forma parte de la agenda de la ultraderecha, normalizar al Estado genocida terrorista de Israel e invisibilizar al pueblo palestino. Hoy hablamos de los acuerdos de Isaac, colonialismo sionista en América Latina. El genocidio contra los pueblos originarios de América Latina. Ellos no cruzaron la frontera les pasó por encima, les cruzó. Es igualito lo que pasó en Estados Unidos con este genocidio de 150 años, más de 12 millones de hermanos indígenas, los verdaderos dueños de América del Norte de Estados Unidos, fueron masacrados. Se cometió un genocidio y a los pocos que quedaron los pusieron en reservas indígenas y los ahogaron en trago, el alcohol como un arma más neocolonial. Es lo mismo que está pasando en Palestina. Vamos a explicar con Chuis los acuerdos de Isaac. Javier Milei, que ha impulsado acuerdos de Isaac para consolidar lazos políticos, económicos y culturales con el genocida régimen sionista. La medida busca fortalecer la cooperación política, económica y cultural entre el Estado ocupante de Israel y un bloque de países latinoamericanos en un contexto de fuerte indignación internacional debido a la agresión genocida en Gaza y que ha provocado un creciente aislamiento no solamente de Argentina, sino también de Estados Unidos, sobre todo gran parte del sur global, a estas acciones. Los detalles en el siguiente contexto, veamos.
Polémicos acuerdos de Isaac son impulsados por el presidente de Argentina, Javier Milei, para buscar unir gobiernos de extrema derecha latina con el régimen sionista, presidido por Benjamín Netanyahu, en plena condena internacional por el genocidio en Gaza. Para este fin, vamos a impulsar también los acuerdos de Isaac, moldeados con la base de los acuerdos de Abraham, que están llevando la paz a Medio Oriente. Los acuerdos de Isaac buscan profundizar los vínculos entre Israel y América Latina, desarrollando la cooperación nacional en sectores estratégicos y solidificando los lazos diplomáticos. Argentina será el país pionero en la defensa y promoción de estos acuerdos junto con Estados Unidos. Hoy más que nunca es necesario que el mundo libre se alce de forma conjunta contra las amenazas a la libertad que buscan levantar su cabeza. El mundo hoy no es como hace unos años atrás. La medida del mandatario busca recrear en el enclave latinoamericano la lógica desarrollada por Estados Unidos en 2020 para fomentar relaciones con Israel en Medio Oriente, con la diferencia de que Argentina lo avala en medio del rechazo mundial por el genocidio sionista en Gaza. El boicot mundial ha obligado a Tel Aviv a buscar vías para reposicionarse en la política internacional. Con Estados Unidos como principal promotor de medidas, el acuerdo de Isaac aparece como una herramienta clave. La jugada confirma la postura extremista del gobierno argentino hacia una política exterior abiertamente subordinada a Israel y Washington. Así las cosas. ¿Qué dicen los medios sobre esto? Vamos con la web Prensa Obrera, que en su titular reseña lo siguiente: Milei ante la Daya prometió profundizar la penetración sionista en América Latina. Se conmemoran 90 años de la Daya, institución que reúne a las entidades sionistas en Argentina, y allí en ese acto, pues, como hemos visto, reafirmaba su respaldo absoluto al imperialismo y al sionismo el jefe de Estado argentino. Días antes, Milei se reunía con el canciller israelí Gideon Saar y participaba en un foro económico con empresarios donde se firmó un memorando entre la UIA y asociaciones industriales israelíes, anticipando así la penetración de capitales militares y tecnológicos en la región bajo la iniciativa de los acuerdos de Isaac, réplica de los acuerdos de Abraham impulsados por Estados Unidos, dice este medio a través de su redacción. Vamos con nuestra casa informativa www.telesurtv.net, que titula: Argentina, Milei lanza acuerdos de Isaac con Israel y apoya genocidio en Palestina. Javier Milei encabeza, dice el multimedio, una estrategia regional que marca de esa manera un giro drástico en la política exterior argentina, consolidando un estrecho alineamiento con el Estado ocupante de Israel. Desde su llegada al poder, el mandatario ha expresado su admiración por el Estado sionista, proyectando así a Argentina como pionera en la articulación de un bloque multinacional junto a países como Panamá y Costa Rica, con énfasis en seguridad, tecnología y comercio, y en una agenda que privilegia las alianzas ideológicas y bajo la narrativa de presunto contraterrorismo y defensa regional, dice nuestro multimedio Telesur. Y vamos a concluir con el resumen latinoamericano. Esta web titula de la siguiente manera: Argentina, Milei lanza los acuerdos de Isaac para impulsar alianza con Israel, y este medio habla de que el presidente impulsa una reconfiguración de la política exterior argentina, consolidando un marcado alineamiento con Israel y presentando al país como pionero de estos acuerdos llamados acuerdos de Isaac junto con Estados Unidos. Su gobierno declaró terrorista al movimiento Hamas mientras articula proyectos regionales en seguridad, tecnología y comercio con Panamá y Costa Rica. Una estrategia que busca conformar un bloque multinacional ideológicamente afín a la extrema derecha, dice este medio a través de su redacción. La extrema derecha, el nazi-sionismo, los acuerdos de Isaac, gobiernos títeres, obedientes del mandato de la doctrina Trump, otra vez sobre América Latina, y le tenemos que decir todos amén al genocidio contra el pueblo palestino. Esos son los acuerdos de Isaac. Los repasamos con letritas para que quede bien clarito. La escuela salvaje y contestataria abre sus puertas. Bienvenidos, bienvenidas. ¡Viva Palestina libre! ¡Free, free Palestine! Hasta el 90 aniversario de la institución.
¿Por qué Milei está impulsando estos acuerdos de Isaac? Ese puño hermoso de Palestina. No seremos libres nadie hasta que Palestina sea libre. Palestina es la causa de la humanidad y la causa sionista es la causa de la antihumanidad, de los que nos quieren ver a todos los pueblos como esclavos, de los que nos quieren regresar a la colonia, a la Inquisición, a quemar a las mujeres otra vez, a la casa de brujas, a las teorías de que los indígenas no tienen alma, que son esclavos, que han nacido así, que son ignorantes, que solo son fuerza de trabajo esclava y bruta. A esos tiempos oscuros nos quieren volver los sionistas, la ultraderecha y Donald Trump. ¿Pero por qué Milei se ha acoplado así con tanto gusto? No solo son coincidencias ideológicas religiosas de que ellos son el pueblo elegido y que a los demás hay que masacrar y los demás pueblos que no son masacrados se van a quedar como esclavos para nosotros, eso dicen los nazis sionistas. Ha recibido, hay platita también, oh, qué casualidad, corrió la plata, sí, corrió la plata, otra vez, corrupción, corrupción, como cantaba Panchi Maldonado en Atajo. Lo vamos a tener, primicia, un día de esto se va a pasar por aquí el Panchi Maldonado. Primicia Pepa en contexto, vamos a hablar con el Panchi de cosas lindas. Platita, platita, le dieron un premio en Jerusalén y después esa plata él la ha vuelto a invertir para apoyar a los nazis. Son como un círculo vicioso estos señores. La platita, los sionistas, Milei, Donald Trump, esa gente no hace nada gratis, viejo. Nada, nada, no se levantan, no mueven un dedo, sino exponiendo. ¡No! Tenemos las imágenes. Los acuerdos de Isaac o cómo Milei dona $1 millón para ser el más best friend de Israel. Exactamente se trata de la misma cantidad que recibió el presidente argentino por el premio Génesis el pasado junio en Jerusalén por su firme apoyo a Tel Aviv. Y ahora lo reinvierte en la causa. Pero, ¿qué son los acuerdos de Isaac? Inspirados en los famosos acuerdos de Abraham impulsados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su primer mandato, que buscaban reforzar las relaciones de Israel con el mundo árabe, ahora Milei inspiró los acuerdos de Isaac, que bajo el guiño del nombre del hijo del profeta, pretende reforzar alianzas, acuerdos e intereses de Israel con los países de América Latina. Según palabras de Stan Polovets, cofundador y presidente del Premio Génesis, con esto pretenden alentar a los países de Sudamérica y Centroamérica a seguir el ejemplo de Argentina, fortaleciendo los vínculos económicos y diplomáticos con Israel y votando junto a Israel en las Naciones Unidas. Esto se da en un contexto en el que varios países de la región ya le dieron la espalda a Tel Aviv. Brasil, Colombia, Chile, Venezuela o Bolivia condenaron los ataques israelíes en Gaza. Algunos de ellos llegaron a retirar a sus embajadores o incluso rompieron sus relaciones directas. Pero Argentina de la mano de Milei está haciendo todo lo contrario. Mantiene estrechos vínculos con Tel Aviv pese al evidente genocidio que está perpetrando en Gaza. Ya anunció su intención de trasladar la embajada argentina en Israel a Jerusalén. Y en redes sociales no se cansa de elogiar a Israel por su historial en derechos humanos. Como es el caso de la felicitación por el 77 aniversario de la creación de Israel en 1948, que resultó en el desplazamiento masivo de palestinos. Pero la postura pro-israelí de Milei ha provocado también una reacción pública en Argentina. Miles de ciudadanos no se sienten identificados con esta postura y evidencia de esto son las manifestaciones que inundaron las calles de la capital, Buenos Aires, para condenar las acciones israelíes en Gaza y criticar firmemente la postura del gobierno argentino. Ante este panorama cabe preguntarse, ¿va a lograr Milei impulsar la agenda de los acuerdos de Isaac en la región o quedará en un amor personal por Israel del presidente argentino? Dije que todo era con platita y seguimos en la Argentina y seguimos viendo los nexos entre el sionismo, Argentina, Milei. Hay una cosa que se llama derecho de nacimiento. ¿Qué es el derecho de nacimiento? Dicen los sionistas que todos los judíos del mundo hayan nacido donde hayan nacido, tienen el derecho de nacimiento a volver, a regresar, entre comillas, a la Palestina histórica para hacer carne de cañón, para ocupar, para ser colonos y sacar a los palestinos, los verdaderos dueños de sus tierras, expulsarlos, matarlos. Lo vimos en la película, en el documental No Other Land, que ganó el año pasado el Oscar.
asediar a los palestinos, sacarlos de sus tierras, asediar a los campesinos palestinos, quitarles los olivos, destruir los árboles, quitarles la tierra. Y claro, para eso necesitas, el otro día veíamos, una tribu perdida judía en la India va a volver a Israel, les van a enseñar hebreo, les van a pagar todito, les dan casas. La ocupación sistemática de tierra árabe palestina viola el derecho internacional, ha sido condenada por Naciones Unidas y se ha acelerado desde la Guerra de los 6 días de 1967. Cada vez queda menos tierra palestina en Cisjordania. Y esta cosa, se han inventado esta vaina del derecho de nacimiento y les pagan viaje pagado, viáticos, hotel, vuelos, todito a jóvenes argentinos con apellido judío para que vayan a conocer la tierra prometida, la tierra sagrada, para que vayan a expoliar, a saquear y a aplaudir un genocidio. Propaganda sionista, turismo y argentinos y argentinas yendo a aplaudir un genocidio, un viaje gratis a Israel para aplaudir, para invisibilizar un genocidio. Terrible, terrible. Gratis a Israel. Una ONG llamada Taglit, Derecho de Nacimiento, ofrece viajes a lo que llaman el mágico Estado de Israel. Regalan pasajes de avión, alojamiento en hoteles de 3 y 4 estrellas, alimentación y transporte. Solo debes cumplir 2 requisitos: tener entre 18 y 26 años y ser judío. Es como una suerte de venta de identidad. La posibilidad de que todos los jóvenes judíos conozcan el Estado de Israel alguna vez en su vida. A eso le llaman derecho de nacimiento. Guido y Camila viajaron en Israel en 2012 y 2017 con el programa de Derecho de Nacimiento o Birthright Israel Argentina, BRIA. Le pregunta si había disparado a personas. Este chico responde: yo no maté personas, maté animales. Derecho de Nacimiento es la organización de turismo educativo más grande del mundo. Han hecho más de 850.000 viajes para que jóvenes judíos conozcan Israel. Venir acá es 100% conectarse con sus raíces. Es algo para no perder, es una experiencia que te la vas a guardar toda tu vida y te la llevas con vos, es para siempre. Considero que programas como el de Derecho a Nacimiento es un programa totalmente supremacista. El solo hecho de haber nacido de vientre judío me da derecho a ir a la Palestina ocupada, lo que es el Estado israelí, y los palestinos, que son hijos de los deportados del 48 o nietos, no tienen derecho a entrar. ¿Pero cómo pruebas que tienes origen judío? Te piden que muestres un certificado de judeidad, un ritual religioso que haya practicado vos o un familiar tuyo, o algún familiar enterrado en un cementerio judío. Es un programa que está orientado principalmente para conocer Israel y volver a tu país y ser, como si se quiere, entre muchas comillas, una suerte de embajador de lo bueno y tecnológico y humano que es Israel. Ellos le ofrecen como un regalo. La experiencia durante ese viaje fue muy intensa. El viaje comenzó en los Altos del Golán, en un kibutz en la frontera con el Líbano. En la primera noche del viaje hay una escena que es una conversación con la persona encargada de seguridad, que casualmente era una persona argentina, en un contexto de ronda, baile, música. Alguien le pregunta a esta persona de dónde había estado y él cuenta que había combatido en Gaza en el año 2014. Otra persona le pregunta si había disparado a personas. Este chico responde: no, yo no maté personas, maté animales. Nos fuimos a uno de los kibutz. El guía que estaba en ese momento era un argentino que se fue a vivir al kibutz después del atentado a la AMIA. Se podía ver a lo lejos la ciudad de Gaza y había restos como de madera quemada. Uno de los compañeros pregunta si eso eran restos de ataques de los palestinos. Le dice que no, es que hay veces que cuando el ejército israelí bombardea Gaza, algunos colonos del kibutz se ponen a hacer picnic para ver el ataque como si fuesen fuegos artificiales. A la mitad del viaje hay una charla con un supuesto especialista en geopolítica. Esa situación fue bastante tensa en mi caso. Digamos. En ese momento se le preguntó, por ejemplo, por qué no dejaban ingresar ayuda humanitaria, por qué le decían que había habido una guerra si del otro lado no había un ejército. Nos señalaron y nos dijeron que había posiciones antijudías en la sala. It's all those kids in the United States, and it's all those kids in Peru,
it's all those kids and the rest of the world who look at Israel and see that that's the home of the Jewish nation. And knowing that I'm on the front line for them, not just for me, for them. Después del viaje de 10 días por Israel, Guido y Camila viajaron a Cisjordania. Cisjordania, conociendo las realidades desde otra perspectiva, donde este viaje de los 10 días quedó como un intento muy tonto de querer matizar la ocupación. Bueno, acá estamos viendo una represión en Hebrón. Esto es lo que ven los palestinos cotidianamente de lo que implica la presencia israelí en su territorio. De lo israelí, como veíamos en este viaje, los soldados tomando alcohol con nosotros, riéndose, contando anécdotas. Y de este lado vemos qué es lo que hacen, cómo disparan gases lacrimógenos a cualquier lado, desde tanquetas. Lo que se ve acá en la Franja de Gaza, un guía argentino nos decía, ustedes ven ahí algo destruido, algo feo, como para decir que la vida en Gaza era normal y posible, ¿no? Cuando vuelvo, lo que me pasaba es que no podía dejar de hablar de todo lo que había vivido y lo que había pasado, y me generó eso, una necesidad de escribir muy fuerte, y eso surge de Derecho de Nacimiento. Primero fue, como digo, un diario de viaje para la supervivencia. Derecho de Nacimiento es el libro que Camila escribió sobre su experiencia en el viaje a Israel. Mañana nadie nos va a despertar a las 7. Van a devolvernos los pasaportes que retuvieron cuando aterrizamos en Ben Gurión. Junto con el documento nos dan una encuesta para completar. ¿Qué te pareció la información que recibiste sobre Israel? ¿Volverías? Ni Gabriel, ni Maya, ni Dan, ni Ana llegaron escapando de la guerra o de la discriminación. No los trajo a Israel el antisemitismo, sino la crisis económica en sus países de origen: Argentina, Brasil, Uruguay. La encuesta pregunta si quisiéramos volver a estudiar o vivir acá. Hoy Israel necesita defensores en su territorio, pero también fuera de él. Una buena experiencia de viaje es crucial para que cada pasajero se convierta en embajador. El programa ya no busca contribuir al cálculo demográfico, sino formar embajadores capaces de sostener el relato, que a veces toma la forma de silencio y otras las de censura. Me dio un entorno, me sentí en familia, me conectó con mis raíces. Me completó muchísimo como persona, me hizo evolucionar como persona. Esto me cambió la vida. La estrategia de comunicación de Israel en Argentina la describiría como una estrategia bastante eficaz. Es un programa que funciona muy bien. De un año para acá se ve en los silencios que decía que existen, también en la relación que tiene en particular la comunidad judía argentina con el territorio israelí, que no es la que tienen otras comunidades, ¿no? Me encontré con que no teníamos un antónimo de supremacismo. Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Para resignificar ese derecho de nacimiento necesitamos encontrar, o sea, construir ese antónimo de supremacismo, sea el derecho de nacimiento de las generaciones por venir, ¿no? El pueblo palestino no tiene la posibilidad de retornar a su tierra. A cualquiera que se le ofrezca migrar a Israel, digamos, recuperando raíces, debería al menos poder preguntarse por qué el pueblo palestino no tiene derecho a retornar a los lugares donde vivió. Entonces me parece que ahí hay un diálogo necesario, muy necesario, entre la comunidad judía y palestina para considerar si existe un derecho al retorno, tiene que ser para todos y todas. Sí existe un derecho al retorno, al regreso de los territorios arrebatados, y es un derecho aprobado por Naciones Unidas, lo han aprobado todos los países. El derecho al retorno porque fueron expulsados desde 1947-48 millones y millones de palestinos, primero a la Franja de Gaza, luego a Líbano, luego a Siria, luego a Jordania, a Egipto. La diáspora palestina está por todo el mundo, incluida acá en Bolivia. Tenemos una hermosa comunidad palestina. Le mandamos un saludo siempre al doctor Ayman Al-Tarramsi y a su compañera y a toda su familia. Existe el derecho al retorno. Parece que solo tienen derecho los sionistas en la Palestina histórica. Hemos hablado del derecho de nacimiento, hemos hablado de los acuerdos de Isaac, hemos hablado de la Argentina, pero ahora nos vamos a Europa, porque este genocidio
no podría estar siendo llevado a cabo sin el apoyo plata de los gringos, sus bombas, de Donald Trump, pero también de la Unión Europea a través de bonos, plata europea, de esos países que se dicen defensores de los derechos humanos. Derechos humanos sí, para todos menos para los palestinos. ¿Sabías que parte de la guerra de Gaza se financia dentro de la Unión Europea? Hoy te explico qué son los bonos de guerra de Israel y por qué Luxemburgo se ha convertido en un actor clave y polémico para que sigan circulando. ¿Qué son estos bonos? Israel los llama Diaspora Bonds, títulos de deuda pública que emite desde 1951 para atraer dinero de pequeños y medianos inversores de todo el mundo. Pero hay un detalle. Cada vez que Israel entra en una campaña militar, estos bonos se relanzan para captar liquidez extra. Por eso mucha gente, incluidos medios y organizaciones, los llama bonos de guerra. ¿Qué financian? Según los documentos oficiales, el dinero va para los presupuestos generales del Estado. Y eso es importante porque los fondos son fungibles. Aunque no financien una munición concreta, permiten a Israel liberar recursos para gasto militar. En 2024 estos bonos recaudaron más de 2.400 millones de euros solo en Europa. ¿Y por qué hace falta un país de la Unión Europea? Porque un país fuera de la Unión Europea no puede vender bonos libremente dentro del mercado europeo. Necesita que un país miembro apruebe el prospecto financiero. Durante años ese país fue Reino Unido. Después del Brexit, Irlanda. Pero en 2025, tras protestas masivas, el Banco Central irlandés dejó de autorizar los bonos. ¿Quién entra en escena? Luxemburgo. Su regulador financiero se convierte en el nuevo aval que permite que los bonos israelíes se sigan vendiendo legalmente en la UE. ¿Y por qué se habla de complicidad? Porque sin esa aprobación no podrían comercializarse. Y gran parte del dinero captado durante la guerra pasa por ese marco legal luxemburgués. Organizaciones como Law for Palestine, partidos europeos y movimientos sociales acusan a Luxemburgo de facilitar la financiación de un Estado que está siendo señalado por crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos en Gaza. El propio gobierno luxemburgués dice que solo es un trámite técnico. Pero la crítica es clara. Si permites la venta, facilitas la financiación. Así que la próxima vez que escuches hablar de los bonos de la diáspora, recuerda que no son solo un producto financiero, son una pieza clave de cómo se financian las guerras en pleno siglo XXI. Y Europa, a través de Luxemburgo, tiene un papel directo para que ese dinero siga fluyendo. Qué casualidad, ¿no? La Unión Europea, que tanto ha protestado por la invasión de Rusia a Ucrania, con el genocidio, la invasión y la ocupación sionista contra Palestina, miramos para otro lado. Y no solo miramos para otro lado, sino que financiamos los bonos de guerra. Hace falta tener la cara dura. Se va a celebrar en unos cuantos meses el famoso Festival de la Canción Eurovisión. Es un festival donde cada país manda un cantante, una canción, y compiten todos los países de la Unión Europea, incluso los países que pertenecen a Europa pero que no están dentro de la Unión Europea. Participan 30, 40 países, prácticamente todos los de Europa, e Israel también participa. Y te preguntarás, pero si Israel no está en Europa, ¿por qué participa? Bueno, es la misma regla de tres. ¿Por qué Israel juega al fútbol con los países europeos en la UEFA y no en Asia? Dicen que es para proteger a los nazis sionistas, que si jugaran en la zona asiática, pues habría quilombos cada partido. Entonces Israel juega en la UEFA con los equipos europeos y está en la parte europea para clasificar al Mundial. Más bien no han clasificado. Pero también sus equipos juegan en la Champions League, en la UEFA, en la Conference League, en la Euroliga de baloncesto. Prácticamente para Occidente Israel es como si estuviera en Europa, aunque no lo esté, porque está en Asia. En fin. Y también participa en este Festival de la Canción, donde va cada país, manda un representante. Ha habido una activa campaña en los últimos años para boicotear, para rechazar la participación de un país. A Rusia ya la sacaron también, como la han sacado la FIFA y del COI, del Comité Olímpico Internacional. Rusia es una pestada porque está cometiendo una ocupación, y está mal que un país que hace la guerra participe en un festival de la canción y en el fútbol. Pero no se aplica lo mismo para Israel, para el ente colonial genocida. Es la hipocresía con letras mayúsculas, como decíamos en la editorial. Pero para esta próxima edición, que se celebra por ahí, por febrero, por marzo, para esta próxima edición de Eurovisión, varios países han dicho
si van los genocidas de Israel, si van los terroristas nacionalistas, mi país no va. Y 4 países se han plantado, solo 4. ¿Dónde está el resto? ¿Dónde está el resto de los...? Ahorita vamos a chequear en el Google cuántos países participan en Eurovisión. Creo que son como casi 30. Todingos están parientes. Pero esta vez 4 han levantado la mano y han dicho nosotros no vamos. ¿Qué? Y son España, Irlanda, Países Bajos y Eslovaquia. Un aplauso para esos 4 países. Es el principio, hay que dar más pasos. Porque puedes levantar la mano, yo no participo en Eurovisión, pero si no rompes relaciones diplomáticas con un Estado genocida y terrorista, ese gesto de levantar la mano queda para la galería solo, para que te aplaudamos. Aplauso para Irlanda, España, Países Bajos y Eslovaquia. Pero queremos más pasos para que sigan los aplausos. Boicot a Israel también en Eurovisión. Radio Televisión Española no participará en la próxima edición de Eurovisión. Era necesario. 4 países, España, Irlanda, Eslovenia y Países Bajos, han dicho basta. Se retiran de Eurovisión y no por capricho, por dignidad. Porque es una vergüenza que Europa mantenga a Israel dentro del festival mientras ignora más de 70.000 palestinos asesinados. Una vergüenza que ese festival mire hacia otro lado ante un Estado que bombardea hospitales y campamentos de refugiados. Y hoy, sí. Orgullo de televisión pública. Que el Festival de Eurovisión efectivamente es un concurso, pero que los derechos humanos no son un concurso. Orgullo de una decisión firme, valiente y tomada en el peor momento para quien prefiere quedar bien antes que hacer lo correcto. Porque la ética no son discursos, son actos. Y retirarse del festival es un acto. Pero no basta. Si esta retirada es un primer paso, el segundo es evidente. El gobierno debe romper toda relación económica y militar con Israel, porque no se puede condenar un genocidio y al mismo tiempo financiarlo. Europa falla, Radio Televisión Española cumple, y ahora toca que el gobierno esté a la altura. 38 países, hemos chequeado en el Google. 38 países participan en el Festival de Eurovisión. 38 países de Europa, Europa del Este, toda Europa, hasta casi la frontera con Asia, hasta las repúblicas euroasiáticas también. 37. De esos 37 países, solo 4 han dicho que no. ¿En serio? ¿Solo 4? ¿Pueden creer? Vergüenza me daría, vergüenza. Hoy estamos hablando de los acuerdos de Isaac, esos acuerdos que intentan normalizar las relaciones de América Latina con el ente colonial genocida, infanticida de Israel. Hemos arrancado por Milei, por Argentina, hemos pasado por el derecho de nacimiento que obstaculiza y niega el derecho al retorno, al regreso de los palestinos a su tierra. Hemos acabado en Europa en este viaje hablando de música y de Eurovisión, y ahora regresamos a nuestro Abya Yala, a nuestra América Latina, para hablar de Brasil, porque en Brasil también hay una fuerte campaña para legitimar y aplaudir estos acuerdos de Isaac, y ahí las iglesias evangélicas, las iglesias protestantes que reciben platita de Estados Unidos, también le lavan la imagen al Estado genocida de Israel. Evangelismo, religión, Brasil, el señor Bolsonaro, ultraderecha, todos están ahí metidos en este propósito de invisibilizar un genocidio e aplaudir a los terroristas. Deus faz uma promessa a Abraão, essa promessa não caiu, ela permanece até hoje. Então nós abençoamos Israel, nossa defesa de Israel está na questão da bênção. Não é uma relação política, mas é uma relação espiritual. E nós temos essa afinidade em função da Bíblia, da Palavra de Deus, porque nós cremos, segundo a Palavra, que Israel é exatamente a terra santa. Eu abracei essa teologia no começo do meu ministério e lamento tê-la abraçado, porque ela é equivocada.
Sim, Israel agora como um ator político é muito visível isso, e acho que até óbvio que percebe essa movimentação de aproximação dos evangélicos e reforça isso como uma estratégia que faz sentido, né? Politicamente, se você tem um grupo que está ali reafirmando laços com você o tempo todo, por que você não vai instrumentalizar isso politicamente? Eu não tenho relação com nenhuma instituição judaica. Eu fui premiado, recebi uma condecoração na Embaixada de Israel, do governo de Israel, pelas minhas defesas em todas essas crises e tudo isso que tem acontecido no Oriente Médio. Como eu disse para você, eu não faço defesa espiritual. Eu discordo dele, eu acho que não. Eu acho que ele não teria nenhum interesse em defender Israel politicamente se ele não tivesse como base dessa aliança política uma teologia. Eu acredito que ele tem sim relações políticas com Israel, mas elas não são gratuitas. Os evangélicos, eles têm esse elemento de apoio a Israel difundido na cultura deles, e eles instrumentalizam isso não pensando em melhorar a vida de Israel ou facilitar para Israel. Eles pensam em si mesmos, aquilo é benéfico para eles. Eles estão pensando em como legitimar de forma mais robusta para os fiéis a tradição que eles estão pregando. Pensa a dificuldade para um dono de igreja que fundou a igreja na década de 90, na década de 80, ele não tem os milênios da igreja católica para oferecer. Aonde que ele vai enraizar isso? Ele não tem onde fincar o pé, em termos de tradição. E a religião é uma verdade universal e eterna. Você precisa dessa ancestralidade. Olha, né, nessa agenda é importante, tá? A relação de amizade, o apoio a Israel, a troca daquilo que são todo o comércio do Brasil com Israel, né? E principalmente a manutenção do Estado de Israel. A massa de fiéis evangélicos cada vez mais com acesso a crédito, com capital financeiro, com desejo de viajar para o exterior, consegue ali parcerias com agências de viagem. Tem igrejas que montam agências de viagens paralelas, né? Você vai achar na internet facilmente aí caravanas aí pelo Egito, Israel, que custam 35, 40 mil reais para cada fiel que vai, né? E aí ou uma parcela disso vai para o pastor, ou a própria agência está ligada à igreja, ou ele ganha ali gratuidades para levar familiares. De qualquer forma ele sai ganhando, percebe? Mesmo que ele não seja o destinatário final dessa quantia, só o fato dele ir para Israel, ele tá mostrando, gravando um vídeo ali, já rende para ele aqui. E eu acredito que o Brasil seja, em tempos normais, um dos países que mais enviam turistas a Israel, né, exatamente dentro dessa perspectiva de um turismo espiritual. E durante anos e anos, a gente vem desenvolvendo esta relação, levando as pessoas a entender o que é Israel, levando as pessoas a terem essa relação com aquilo que nós acreditamos que é o povo escolhido por Deus. Eles acham que os judeus são importantes porque os judeus são o povo de Deus, está narrado na Bíblia, e porque eles precisam dos judeus para a realização no fim dos tempos. Mas a pessoa, o fiel evangélico comum, não está pautando a vida dele por causa disso. Até porque, se a gente pensasse que os evangélicos, de fato, são extremamente influenciados pelas narrativas proféticas do fim do mundo, se eles de fato tivessem sujeitos a essa influência, por que eles pagariam o INSS? Por que eles iam fazer planos de aposentadoria? O mundo pode acabar mês que vem, né? Não tem para quê. Acaba entrando em conflito com a própria teologia da prosperidade, que é aquilo que mais tem se difundido no meio evangélico. Eu não acredito que o Estado de Israel, como ele está constituindo, representa o Israel mítico que a Bíblia relata. E, infelizmente, o mundo evangélico confunde essa ideia de Israel como ele é relatado nas Escrituras, e que muitas das tradições rabínicas mais ortodoxas, inclusive, insistem nisso. Israel é muito mais uma ideia, é muito mais um conceito do que necessariamente um Estado com exército, com parlamento, com partidos políticos, com orçamento, com corrupção dentro do orçamento. Então, eu não acredito que o Estado de Israel, como ele está constituído,
ele é o relógio de Deus ou é a menina dos olhos de Deus. Não. No es a menina de Deus. No. El evangelismo es Israel en Brasil y nosotros, fuck Israel. Pero vamos a hablar también de cosas lindas. Nos vamos a Palestina y nos vamos a los campos de refugiados de Gaza, las tiendas de plástico, porque hablando de fútbol, hoy se ha celebrado, acaba de terminar el sorteo del Mundial. Lamentablemente Palestina no clasificó, ha clasificado la República Islámica de Irán y ha clasificado a Haití. Y el señor Donald Trump ha dicho que va a dar visados a todo el mundo, a todos los equipos que se han clasificado, menos, qué lindo, ¿no? Menos a Irán y Haití. A esas dos selecciones solo va a dar visado a los jugadores, a los entrenadores, al fisio, al masajista, al nutricionista y algunos familiares de los jugadores. No, ¿pueden creer? Qué lindo mundial vamos a tener el próximo año, ¿no? El Mundial de la Libertad, pero a ciudadanos de dos países que han clasificado, Haití y la República Islámica de Irán, no los van a dejar entrar. Qué lindo Mundial de la Libertad, y todavía le dan un premio de la paz, el señor Johnny Infantino. Un mundial manchado de sangre, la sangre de los palestinos. Pero Palestina está jugando ahorita, del día 1 de diciembre, ha arrancado hace unos días y acaba el 18 de diciembre la Copa Árabe, que también la organiza la FIFA, en Qatar. Están 11 selecciones las mejores de Asia, 11 selecciones de África las mejores de África, y Qatar, una vez más la platita, Qatar como anfitrión también está. Y se ha enfrentado en el primer partido, ha dicho Qatar, ¿quiénes son los más débiles? Los palestinos son como los bolivianos. Todos quieren jugar con el más débil el partido inaugural. Y han dicho, no, los más débiles los palestinos. Y se están muriendo de hambre, los están matando de hambre, un genocidio. No van a poder ni correr. Y Qatar eligió a Palestina para el debut hace 2 días de esta Copa Árabe de la FIFA. Y adivinen qué pasó. Que ganó Palestina. Toma, fuck Israel. Palestina 1, Qatar 0. Y así no vamos a ver los goles. Vamos a ver algo mucho más lindo que los goles. Porque en el fútbol las cosas más lindas pasan fuera de la cancha. Pasan alrededor de la cancha. Porque el fútbol sin banderas, sin trapos y sin hinchas no existiría. Y lo vimos en la pandemia. Jugaron partidos de fútbol sin público. Y les preguntaron a los jugadores cómo se han sentido. Y dijeron, esto no es fútbol. ¿Saben qué faltaba? ¿Qué faltaba? La gente faltaba. La hinchada faltaba. La gente le pone el alma. El fútbol es un deporte popular. Y sin los hinchas, sin nosotros en las canchas alentando con las banderas, con los bombos, con todito, sin el amor y el calor del pueblo, el fútbol no existiría. No vamos a ver el gol de Palestina, vamos a ver algo mucho mejor. Y mira que un gol palestino es lindo. Pero vamos a ver algo mucho mejor, que es la celebración de todos los palestinos en Gaza cuando ganaron el partido a Qatar. ¡Que viva Palestina libre! Acordamos del Pelé palestino, ahí estaba. Esta primera victoria, ya tiene 4 puntos Palestina en esta Copa Árabe de la FIFA que vamos a seguir. La vida es esto. Ahí dice la vida en inglés, ahí dice la vida es equilibrio o balanza. No tienes que balancear, tienes que tener equilibrio, tienes que ser justo, ecuánime, no tienes que ser radical. Siempre nos dicen eso, ¿no? La ecuanimidad, la moderación, 50 por aquí, 50 por allá. Es verdad, tienen razón. La vida es equilibrio, es balanza. 50% viva Palestina,
50% fuck Israel. Ese es el equilibrio salvaje y contestataria. Seguimos en Palestina porque no solo están festejando goles, sino que están festejando bodas. ¡Bodas! ¡Qué lindo! Los palestinos se están casando y esto ha sido una boda multitudinaria colectiva de más de 50 parejas palestinas en la Franja de Gaza. La vida sigue, la humanidad sigue, la lucha sigue y no se puede con un genocidio matar a la esperanza. Se casan los palestinos en Gaza. شعبنا الفلسطيني مقبل على الحياة متمسك بالحياة عاشق للحياة وأنه سيستمر في نضاله وكفاحه من خلال هذا العرس الجماعي وكل أشكال الحياة وسط الحكام ووسط الدمار ووسط الموت في هذه المدينة مدينة حمد لنوصل أيضا رسالة جديدة أننا سنعيد بناء هذه المدينة المدمرة. ¡Qué linda esa boda! Y no solo hay fútbol y no solo hay bodas, también los estudiantes vuelven a los colegios, a las universidades en ruinas en Gaza y han pasado clases virtuales porque las escuelas estaban totalmente derruidas y las notas también han sido comunicadas vía virtual. Vamos a ver imágenes lindas de cómo familias palestinas están esperando a ver si su hijo aprobó o reprobó y le llega por celular cuánta nota, si sacó buena nota, si sacó mala y a continuación se festeja el derecho a la educación en la Palestina asediada por los terroristas. خمسة أربعة ثلاثة اثنين ارجع Alhamdulillah, alhamdulillah. Y no solo hay bodas, y no solo hay fútbol, y no solo hay buenas notas para los estudiantes, sencillos actos de la cotidianidad que a todos nos parecen normales, pero que en la Gaza bombardeada se festejan como si serían la cosa más hermosa del mundo. Mientras estén los olivos, los árboles del olivo, la aceituna, mientras esté la satar, el tomillo silvestre, floreciendo en la Palestina ocupada, seguirá la esperanza para el pueblo palestino. Vamos a hablar del olivo, símbolo de la resistencia palestina. Ella es la novia de Palestina, el olivo más antiguo en todo el mundo. También es conocido como la anciana, por sus más de 5.500 años de vida, y sigue en pie a pesar de todos sus sucesos en la región. Hoy, 26 de noviembre, Día Mundial del Olivo, coincide con la época en que Palestina vive una de sus tradiciones más arraigadas, la cosecha de aceitunas. Toda la familia, mamás, papás, hijos, abuelos y vecinos salen juntos al campo a recolectar sus aceitunas. Y lo hacen a mano, como lo hacían sus abuelos y los abuelos de sus abuelos. Además, los olivos palestinos normalmente no se compran, se heredan de generación en generación, convirtiéndose en un testigo vivo de la historia de su pueblo. El olivo está siempre presente en la cultura palestina, en los bordados de sus vestidos tradicionales, los tops, en sus joyas, en sus canciones folclóricas y hasta en su poesía. Además, su aceite, al que llaman el oro de Palestina, se utiliza en la gastronomía, en la fabricación artesanal del jabón palestino y hasta en remedios tradicionales. Pero lo que antes era un tiempo de alegría y unión familiar,
Hoy, muchas familias palestinas lo viven con miedo. Desde la creación de Israel, más de 1 millón de olivos palestinos han sido arrasados, quemados o arrancados tanto por el gobierno israelí como por los colonos israelíes. Y aquí es donde el olivo dejó de ser solo un árbol para convertirse en símbolo de resistencia, ya que crecen donde otros árboles no pueden. Prosperan en la sequía, en la roca y en condiciones extremas. Así, el olivo se vuelve el reflejo más profundo del pueblo palestino. Dicho en las palabras del refrán, Baqun ma baqiya az-za'tar wa az-zaytun. Permaneceremos mientras perduren el tomillo y el olivo. Qué lindo poema palestino. Permaneceremos mientras sigan en pie el olivo y el tomillo. Palestina libre, no al genocidio. Palestina somos todos, pero también el trabajo con cerámica está sirviendo para darle una esperanza al pueblo palestino en Gaza. Hemos pasado por bodas, fútbol, buenas notas, el olivo, el tomillo y la cerámica palestina. Esas cerámicas ancestrales, no hay nada como sentir las manos en el barro y cómo vas moldeando las valijas. Lo hacemos los seres humanos, los hombres y las mujeres, desde hace miles y miles de años. El contacto de la mano con el barro para crear cosas lindas. Hay muchas películas que están documentando este genocidio y que están luchando a favor del pueblo palestino. El miércoles pasado estuvimos viendo otra vez en la Cinemateca Boliviana con el embajador palestino, Ahmed Al-Assad, que la próxima semana ha prometido estar con nosotros acá en Contextos para una entrevista en vivo y en directo. Vimos ese documental No Other Land. Está en los cines de medio mundo La Voz de Jin, esa niña asesinada por Israel en la Franja de Gaza, esa llamada telefónica. Ya hemos hablado de Jin, ojalá la película pueda llegar, pero los sionistas están contraatacando no solo las redes sociales, sino también en el cine, y han parido un nuevo género, el shoot and cry, dispara, asesina y después llora. Nos vamos con este último videíto hasta la próxima semana, cómo los sionistas se están victimizando. Esto ha sido un capítulo especial de Contextos Salvajes. ¡Viva Palestina libre! ¡Hayaya Palestina! Primero destruyen tu país y matan a tu gente, y luego hacen una película sobre cómo arruinarte la vida. Les puso muy triste. De esto trata el género narrativo Shoot and Cry, para y llora, cuyo origen está relacionado con el cine israelí, por lo que sea, pero que en realidad es un estilo muy común en el mundo occidental. Dejar a un ladito el sufrimiento de las víctimas y centrarse en los traumas del verdugo. Un ejemplo es Vals con Bashir, una película israelí que casi se lleva el Oscar. Esta cuenta la historia de un ex soldado que sufre amnesia e intenta recordar su participación en la guerra de Líbano en 1982, durante la masacre de Sabra y Shatila, en la que murieron miles de palestinos. Sin embargo, en la película lo que parece realmente importar es que ahora el soldado israelí tiene pesadillas. Otro ejemplo, Nacido el 4 de julio. Sí, una peli icónica que te anima a oponerte a la guerra de Vietnam. Una crítica de los estadounidenses a sus propias acciones, dirigida por el mismísimo Oliver Stone. El problema es que en la peli los vietnamitas no existen, son decorado superficial, hormiguitas pasajeras sin nombre ni personalidad, cuya única función es darle pena a Tom Cruise y que este tenga una crisis existencial de su patriotismo. Y es que este Shoot and Cry te lo encuentras incluso en obras que de entrada tienen un mensaje pensado para despertar conciencia, porque es muy típico del norte global creerse el centro del universo, incluso cuando intenta criticar sus propios crímenes. Pero a la hora de hacer una película sobre eventos traumáticos, guerras o invasiones, hay que preguntarse, ¿cuál es el dolor que importa? ¿El del agresor o el del agredido?